Queremos, en esta nueva serie de podcast, reflexionar sobre un tema o sobre un asunto que me parece, por donde lo miremos, tremendamente importante. Digo esto no solo por las distorsiones que existen acerca de él, sino también porque en mi experiencia pastoral he visto cómo los hombres cristianos carecen de una comprensión de su rol tanto como varones, como también de su rol en la familia, en la iglesia y en la sociedad. Y los que algo saben, lamentablemente, poco aplican. Por lo tanto, vamos a intentar, a la luz de la palabra de Dios, responder a la pregunta: ¿qué es ser un hombre cristiano? ¿Qué es ser un hombre cristiano? Ahora, el tema de por sí es bastante amplio. Por eso vamos a acotarlo a ciertas áreas que me parecen fundamentales. Vamos al principio. ¿Qué es ser un hombre? Podemos dar algunas respuestas posibles a esta pregunta, pero especifiquemos un poco más. ¿Qué es ser un hombre cristiano? Podríamos decir que un hombre cristiano es aquel que es miembro de una iglesia, es miembro de una iglesia cristiana. Es un hombre que va a la iglesia, que da algo de su tiempo para servir en la iglesia, que da algo de sus recursos financieros para contribuir con la iglesia. O también podríamos decir que un hombre cristiano es aquel que intenta con toda su energía, con todas sus fuerzas, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Se dedica, se consagra, se esfuerza por obedecer al Señor y cumplir con sus obligaciones como marido, padre, miembro de la iglesia y como un profesional o como un trabajador. Imagino que la mayoría de ustedes ya ha notado que ninguna de estas alternativas parece estar correcta, a pesar de que contengan algunos elementos de verdad. ¿Cuál es el problema con estas descripciones? Bueno, obviamente, están demasiado centradas en el hombre y principalmente en lo que tiene que hacer. Creo que este ha sido uno de los grandes problemas en nuestra forma de abordar la instrucción a los varones en nuestras iglesias. Quiero decir, nos enfocamos tanto en lo que deben hacer y dejamos de lado lo que ellos son, tanto por creación como por nueva creación. Por lo tanto, lo primero que necesitamos entender es quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Y estas son preguntas que todo ser humano se hace o debiera hacerse. Son las preguntas que tocan en aquello que todos nosotros buscamos, el sentido de nuestra vida. Incluso los posmodernos actuales con sus slogans, no hay verdades absolutas, aún ellos necesitan una narrativa, necesitan una historia que les dé sentido a su vida, a pesar de que, tristemente, esa narrativa es totalmente inconsistente y completamente indefinida. ¿Por dónde entonces debemos comenzar? Obviamente, por el principio. Si nos vamos al primer libro de la Biblia, al Génesis, vemos que en los 3 primeros capítulos se registran las respuestas a las preguntas que acabamos de mencionar. Génesis 1 es el registro de la creación ex nihilo, de la nada. El Dios soberano creó todas las cosas por la palabra de su poder. Génesis 1:1 lo presenta de manera directa. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, el Dios poderoso, hizo todas las cosas en el transcurso de 6 días. Génesis 1, 26 y 27 registra la creación del ser humano. Nos dice el texto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Tres cosas son evidentes de la lectura de este texto. En primer lugar, el hombre es la última de las criaturas de Dios en ser traída a la existencia y por lo tanto es la corona o cúspide de la creación. En segundo lugar, solo el hombre es creado a imagen de Dios y en este aspecto crucial es único entre todas las criaturas de Dios. Tercero, la supremacía y singularidad del hombre como criatura encuentran expresión en el dominio que solo a él se le da y que solo él está capacitado para ejercer. Un tema que surge de la creación del ser humano está en aquello que nos dice el versículo 26 de Génesis 1. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí encontramos la esencia de nuestra identidad. Somos imagen de Dios. Ahora bien, ¿qué significa eso? La imagen de Dios en el ser humano es un gran tema. Pero como no tenemos espacio suficiente aquí, solo me limitaré a dar algunas pinceladas. Fíjense, cuando Dios terminó la obra de la creación, que incluía al hombre, vio que todo era bueno en gran manera. O sea, Dios no vio defecto en toda su creación, porque de hecho no había. Particularmente en el hombre había justicia, santidad y piedad en todos sus pensamientos, en todas sus acciones. Todo lo que el hombre hacía era parte de su adoración a Dios. Por ejemplo, planificar el futuro, dar nombre a los animales, dar a luz hijos, construir ciudades, escribir músicas, practicar deportes, reflexionar sobre el significado de cada cosa. Todo, absolutamente todo estaría centrado en Dios. Además de la perfección moral, Adán y Eva fueron dotados con la misma creatividad de su Creador. Nosotros leemos en Génesis 1 que Dios pensó, Dios imaginó un mundo perfecto y ¿qué hizo? Lo trajo a existencia. Él creó el mundo de la nada, un mundo con variedades de tonos, colores y formatos, más de lo que nosotros mismos podríamos imaginar. Él creó tanto el macrocosmos como el microcosmos en todos sus detalles, en todos sus tamaños, colores, funciones. Y el plan de Dios era que la humanidad llegase a ser imitadora de Él en este sentido. Obviamente, el hombre no podía crear cosa alguna de la nada, pero como fue creado a imagen de Dios, podía reflejar la creatividad de Dios, esta creativa imaginación del Creador de una manera especial. Teniendo claro que fuimos creados para ser imitadores de Dios, ahora debemos ahondar un poco más en cómo esto se expresaría, de qué manera esta imitación de Dios se vería en el ser humano. Bueno, Génesis 1:26 nos dice una vez más: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio. Fíjense esta expresión, tenga dominio. Ejercer o tener dominio, del hebreo radah, es algo propio de Dios. Pero el hombre, que fue creado a imagen divina, también tenía la función de dominar imitando a Dios. Es decir, se le concedió, se le dio al hombre un rol, una función real. Él sería el virrey de la creación. Aquí están Adán y Eva, comisionados por Dios como sus virreyes. A Adán se le da dominio sobre todas las criaturas. Esto le da un estatus real, un rol real. Esto implica una delegación de autoridad por parte de Dios. De hecho, 2 veces en los versículos 26 y 28 del capítulo 1 de Génesis se destaca este estatus real conferido al hombre.
y se le da porque Él fue creado a imagen de Dios. Como imagen de Dios, Él es el virrey designado por Dios. Pero, y esto es muy importante, su virreinato debía reflejar el hecho de que Él pertenece al Rey principal, al Rey de todo el universo, al Rey que es Dios mismo. Pero no solamente vemos este rol o esta función real, también vemos la función sacerdotal. En Génesis 2, verso 15, leemos: «Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara». Aquí vemos que al hombre se le da otra función sagrada, es decir, la función sacerdotal. En la Nueva Jerusalén que nos habla Apocalipsis, los creyentes son descritos como reyes y sacerdotes o reyes sacerdotales, que sirven en el santo templo de Dios, que es toda la tierra. Ahora aquí hay dos palabras claves en Génesis 2.15. Son la palabra hebrea abad, que significa trabajar, servir o cultivar, y la palabra hebrea shamar, que significa proteger. Adán está para servir y cuidar en el jardín. En otras palabras, la función de Adán es más que la agricultura, es más que ser un jardinero. Si el Edén es un espacio sagrado, tal como es descrito en Génesis 2, y si es el lugar donde el hombre debe disfrutar de la comunión con Dios, tal como lo demuestra Génesis 3, entonces solo los sacerdotes pueden trabajar allí. Ahora, donde quiera que estas dos palabras, abad y shamar, es decir, servir y guardar, se usan juntas en el Pentateuco, describen los deberes de los levitas, de los sacerdotes, sus deberes en el templo. Las mismas palabras se usan en 1 de Reyes 9:6, donde servir y guardar se refieren a guardar los mandamientos de Dios. En el caso de Salomón, sus hijos deben cuidar y guardar, shamar, los mandamientos de Dios y no deben ir y servir, abad, a otros dioses. Si se van y sirven a otros dioses, serán echados fuera. Así como Adán fue expulsado del jardín, ellos serán expulsados de la vista de Dios. Y en 1 de Crónicas 9, 17 al 27, a los sacerdotes de Israel se les ordena que sean porteros, que velen, ahí encontramos la palabra shamar, en las puertas, para que nadie que esté inmundo pueda entrar. De hecho, en Génesis 3, 24, los querubines están parados al oriente del Edén para proteger, ahí nuevamente encontramos la palabra hebrea shamar, la entrada y evitar que la gente entre después de la caída y profanen el santo lugar. En otras palabras, este lenguaje de servir y guardar o custodiar se usa para una función sacerdotal. Custodiar el lugar santo, servir a Dios en ese lugar santo, mantener fuera de ese lugar santo todo lo inmundo para que no contamine el lugar santo de Dios. En Deuteronomio 5:12 el mismo verbo shamar se usa para advertir a los israelitas que guarden la santidad del día de reposo. Entonces tenemos esta función real, tenemos la función sacerdotal, pero también vemos que hay una función como profetas. El hombre debía ser profeta. Y vemos esto en el mandato de Dios en Génesis 2, 16 y 17. Y el Señor mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Adán debería haber guardado este mandamiento de Dios, así como una de las responsabilidades de los sacerdotes de Israel era guardar los mandamientos de Dios. Debería haber
proclamado esta palabra de Dios a los portadores de su imagen, a su descendencia. Debería haber sido un portavoz fiel de la palabra de verdad para aquellos que lo seguían. Y sabemos que la gran tragedia de la caída es que Adán no cumplió con su misión profética. Él era un portavoz. De hecho, era el primer profeta de Dios en la Biblia, encargado de explicar, proclamar e interpretar las excelencias de Dios, manteniendo intacta la palabra de Dios para él y para los portadores de su imagen. Fíjense, él era el primer sacerdote que disfrutaba de un acceso especial a Dios, sirviendo en el santuario de Dios y encargado de mantener fuera de ese santuario cualquier cosa que lo profanara y que fuera inmundo. Él era el primer rey encargado de gobernar en justicia e integridad para apuntar fuera de sí mismo al gran rey, el que hizo todo y que lo creó a su imagen y semejanza. Como dice la Confesión de Fe de Westminster, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaron este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. Además de servir como profeta, sacerdote y rey, al hombre se le dio un rol en el pacto. El Nuevo Testamento nos lleva a entender que Dios siempre trata con el ser humano en términos de pacto. Así que algunos le dan mucha importancia al hecho de que la palabra pacto no se usa en Génesis 2. Pero no se usa aquí porque habría sido un anacronismo, es decir, usar una palabra que era corriente en los días de Moisés de esta relación en aquel entonces. Cualquiera que estuviera familiarizado con los pactos en la época de Moisés habría reconocido de inmediato todos los contornos, toda la forma de una relación de pacto aquí. También en esta etapa, obviamente, no hay caída. Por lo tanto, la relación posteriormente tiene que volverse mucho más formal, debiendo ser cercada con formalidades. ¿Por causa de qué? Por causa de la entrada del pecado. Pero no se equivoquen, el rol del hombre es un rol de pacto. Este pacto es un vínculo íntimo forjado entre Dios y su siervo Adán. Esta relación unilateral que Dios ha establecido porque es Dios quien la inicia. Es decir, Adán viene sin nada que aportar a este pacto. En todos los tratados de soberanía con los que Israel habría estado familiarizado en el momento en que se escribió y se enseñó Génesis a ellos por Moisés, era el rey vencedor quien establecía los términos del pacto. Y allí en el jardín no hay negociaciones, no hay regateos, no hay nada de eso. Dios viene e impone los términos de la relación a Adán, a quien él creó, porque las partes de este vínculo obviamente son desiguales. El hombre está en un extremo como aquel que recibe la generosidad de Dios, una generosidad chocante, porque está rodeado de una buena creación, está lleno de buenos dones, está viviendo bien en los términos de Dios y disfrutando de una extraordinaria comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que lo habían hecho a su imagen. Y a medida que seguimos la historia, es vital destacar que toda su primera parte tiene lugar en una buena creación. Es decir, no hay nada malo en la creación, no hay mancha en la perfecta respuesta de la humanidad a Dios. Es una buena creación. Entonces, cuando aparece el pecado, aparece como un intruso en el jardín. No hay una lucha eterna entre el bien y el mal en la Biblia. El mal no es inherente a la materia, no es parte del universo. El mal no es un componente necesario del mundo material y físico. El pecado tampoco pertenece a la esencia misma de la humanidad. Las personas de hoy piensan que Adán era una especie de jefe tribal, a quien Dios seleccionó, a quien Dios escogió.
e ignoran el hecho de que esto significaría que hubo pecado y maldad antes de Adán, porque habría existido la muerte antes que él. Y eso significa que el pecado está integrado en la naturaleza misma de la humanidad. Pero en el relato de la Biblia, el pecado es un intruso. Es una ruptura profunda en la historia de la experiencia de la humanidad en el buen mundo de Dios. El pecado no es normal, sino una anomalía. Es un intruso. Génesis 3 registra la caída del ser humano. Es el capítulo más triste de toda la Biblia. Creados a imagen de Dios y gozando de justicia original, el ser humano decidió darle la espalda a su buen Creador. Decidió oír la voz de la serpiente en vez de guardar la palabra de Dios. Y ya sabemos qué consecuencias hemos obtenido de eso. Todo lo malo que vemos hoy, tanto en nosotros como en el mundo, es consecuencia de la caída. Pero no quiero que se queden completamente abatidos con estas malas noticias, porque Dios, en el instante mismo de la caída, pronunció palabras de esperanza. Necesitamos recordar que la gran comisión que Dios le dio a Adán en Génesis 1 involucra más que simplemente procrear. Significa llenar la tierra con portadores de la imagen de Dios que reflejen la gloria de Dios y obedezcan al mandamiento de Dios que fue dado como clave para hacer esto. Si hubieran obedecido, los hijos de Adán y Eva habrían sido criados en la instrucción de la palabra de Dios y habrían seguido adelante para llenar la tierra y ejercer dominio sobre ella. Pablo en Colosenses 1:10 usa la terminología de Génesis 1:28, hablando de la palabra de verdad y el Evangelio, pues dice que está dando fruto y creciendo en el mundo. Y esta es la forma en que se le dijo a Adán que diera fruto, creciera y se multiplicara. De manera similar vemos en el libro de los Hechos que es la palabra de Dios la que lleva a la iglesia a dar fruto, crecer y multiplicarse hasta los confines de la tierra. En otras palabras, la comisión del Evangelio de hoy es la comisión dada a Adán. Se trata de la multiplicación de portadores de la imagen de Dios, personas que se van renovando a imagen de Cristo, quien es la imagen del Dios invisible. Y como portadores de la imagen, nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios, guardamos la palabra de Dios en nuestros corazones. Y a medida que nuestra influencia se esparce por todo el mundo, más y más personas conocen a Cristo y la palabra de Dios se multiplica y abunda y se vuelve fructífera más y más y más. Más personas abrazan al Señor Jesús por la gracia de Dios. Pero la advertencia que debemos tener presente es que fue por dudar de Dios y no defender su palabra que nuestros primeros padres cayeron. Eva tomó y comió. Hubo duda, insatisfacción, deseo y engaño. En el caso de Adán hubo pura desobediencia. Como nuestro mediador del pacto, falló. Nos falló. Y de esta manera Pablo nos da la interpretación de esta historia en Romanos 5:12. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tengo que decirte, no puedes escapar de la función de Adán como representante de toda la humanidad y de toda la creación. Y es la historia de Adán la que nos prepara para la historia humana que sigue, excepto que sucede algo muy maravilloso. En lugar de que la pena se aplique de inmediato, la muerte de Adán se retrasa varios años. En lugar de leer la sentencia, se hace una promesa. Y es una promesa unilateral. Esta vez no hay un sí
es una promesa absoluta. La pena se suspende y se hace la promesa de que habrá enemistad entre Satanás y la mujer. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Dios inicia el conflicto entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Y como dos ejércitos armados, sus respectivas líneas de batalla se enfrentarán en un combate mortal. Y luego Dios anuncia que Él, en singular, Él, el descendiente de la mujer, aplastará la cabeza de Satanás, la cabeza de la serpiente. De dos ejércitos en contrario, se reduce entonces a dos individuos en guerra, en un combate mortal, en un combate cuerpo a cuerpo. Uno que representa la hueste endurecida del infierno y el otro que representa la hueste redimida de Dios. ¿Qué es el hombre? Espero que haya quedado claro. Es una criatura que fue hecho a imagen de Dios. Esto implica que debe ser un imitador de Dios como rey, sacerdote y profeta. El hombre fue creado para vivir en una relación de pacto con Dios. La caída ciertamente vino a distorsionar todo esto, pero está la promesa cierta de la renovación de la imagen de Dios en Cristo Jesús.